Bienvenidos a la clase de electrónica. Vamos a elaborar un letrero luminoso secuencial. Definamos, ¿qué es un letrero luminoso? Son propios de las fachadas de establecimientos, si bien también se encuentran en su interior, promocionando sus productos o servicios. Estos pueden ser creados en acrílico, aluminio, LED, MDF o PVC. Por tener el mismo principio, también se pueden considerar carteles de imágenes iluminadas colocadas en el frente de las máquinas expendedoras de alimentos, etc., y que se encuentran en numerosos establecimientos y lugares públicos. Lista de materiales. Estos son los elementos necesarios que vamos a utilizar para la elaboración del letrero luminoso. Tenemos resistencia, diodo LED, transistor 2N3904, regulador 7805, microcontrolador 16F628A, pulsador normalmente abierto, protoboard y baterista. Resistencia. La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de la corriente. Diodo LED es un tipo especial de diodo que trabaja como diodo común, pero que al ser atravesado por la corriente emite luz. Transistor es un dispositivo eléctrico semiconductor que cumple las funciones de amplificar, oscilar, conmutar o rectificar. Regulador de voltaje. El regulador de voltaje es aquel que ayuda a obtener el valor necesario a través de varios elementos y componentes, y así se logra llegar al valor requerido. Microcontrolador es un circuito integrado, programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: la central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada y salida. Pulsador. Pulsador es un dispositivo utilizado para realizar cierta función. Al ser presionado, permite el paso de la corriente. Vamos a empezar con la primera evaluación de todo lo aprendido que hemos estado realizando en este video tutorial. Primera pregunta. Resistencia. Nos presenta tres opciones. Este programa me permite verificar mi respuesta correcta. Usted en su cuadernito anote la respuesta según corresponda. La primera opción que me dice A, la resistencia es la oposición al paso de la corriente en un circuito eléctrico. Segundo, permite el paso de la corriente en un circuito eléctrico. Tercera opción, permite el paso de los diodos en un circuito eléctrico. Y me dice, elija la respuesta correcta, inserte una letra, o solamente tengo que ingresar la letra que corresponda a mi respuesta. Voy a elegir la letra C. Incorrecto. Sigo adivinando. Ustedes ya sacaron su respuesta. Incorrecto. La respuesta correcta es la primera, la letra A. Correcto, bingo. La primera respuesta. Siguiente. Segunda pregunta. Diodo LED. Diodo LED. En su cuadernito responda según su respuesta legible. Igualmente nos da tres opciones. Antes de responder a cualquier cuestionario, por favor lea con mucho cuidado y responda con lógica. Todo está sujeto a una lógica, a un patrón. Según eso vamos respondiendo según nuestra pregunta. Diodo LED. Veamos la primera pregunta. Es un tipo especial de diodo que trabaja como un diodo común, pero al ser atravesado por la corriente eléctrica emite luz. Segunda opción. Es un tipo especial de elemento que trabaja como un diodo simple, pero al ser atravesado por la corriente da sonido. Tercera opción, es un tipo especial de diodo que trabaja como un diodo común, pero al ser atravesado por la corriente eléctrica emite un rayo.
Probemos. A ver si es cierto. Incorrecto, bueno. Será de probar la otra opción. Incorrecto. La primera pregunta, la primera respuesta ha sido la letra A. Usted ya sacó su respuesta correcto. Vamos con la tercera pregunta. El transistor. Responda por favor según las opciones que se muestran en la pantalla. Voy a leer las tres opciones que nos muestra. Es un dispositivo mecánico, un semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Segunda opción. Es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. C. Es un dispositivo electrónico que cumple funciones de generar pulsos de reloj. ¿Usted ya sacó su respuesta? Bueno, la primera, descartemos. Mecánico, este transistor es electrónico, automático, descartado. La segunda, eléctrico semiconductor, sí, puede ser. La tercera, descartado. Nos quedamos con la segunda opción. ¿Usted? Correcto, la respuesta correcta ha sido la B. Siguiente pregunta. Regulador de voltaje. Bueno, un regulador de voltaje simple es que regula el voltaje al voltaje que nosotros deseemos. Hay reguladores de voltaje de 9, de 12, de 5, pero cumple funciones específicas. Analicemos las respuestas posibles que nos muestra. Usted elija su respuesta correcta, yo elegiré la mía. Voy a leer las tres opciones. A. Un regulador de voltaje es aquel que, al obtener mayor consumo de corriente a través de varios elementos y componentes, y así se logra llegar al valor requerido. Segunda opción. Un regulador de voltaje es aquel que ayuda a dar fuerza, el valor necesario, a través de varios elementos y componentes, y así se logra llegar al valor requerido. Tercera opción. Un regulador de voltaje es aquel que ayuda a obtener el valor necesario a través de varios elementos y componentes, y así se logra llegar al valor requerido. Bueno, para mí la tercera. ¿Y usted cuál fue su respuesta? Correcto, la tercera opción fue la correcta. Quinta pregunta. Microcontrolador. Anoten su cuaderno. Microcontrolador. ¿Qué es un microcontrolador? También nos muestra una serie de opciones. Recuerde que un microcontrolador es un microchip programable. Uno se lo programa para que realice cierto trabajo. Respondamos a las posibles respuestas que nos muestra. Dice A. Un microcontrolador es un circuito integrado no programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Descartado, porque un microcontrolador es programable. B. Un microcontrolador es un circuito integrado no programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas por un satélite. Bueno, descartado. La tercera opción será. ¿Ustedes cuál eligieron? Correcto, la tercera opción. Bueno, este es un pequeño software que he realizado y lo he terminado para los jóvenes que realizan cursos mediante videotutoriales como refuerzo para su enseñanza-aprendizaje a los jóvenes de electrónica. Con mucho gusto, este software es para ustedes. Vamos a hacer un análisis del circuito en serie. Aquí tenemos un circuito en serie conformado por su fuente, su resistencia y un diodo LED. Su fuente de entrada es de 12 voltios de corriente continua. Su resistencia, que no sabemos su valor, y un diodo LED emisor de luz con su consumo de 0.2 miliamperios.
Su intensidad total es el consumo de LED. Vamos a calcular su caída de tensión, su valor de voltaje de resistencia. Tenemos calcular resistencia total, intensidad total, caída de tensión. Todo el circuito, vamos a ver cuánto cae en la resistencia, en la caída de tensión, voltaje de entrada menos voltaje de diodo. Voltaje de entrada tenemos 12 voltios de corriente continua y voltaje de diodo que es 2 voltios. El diodo LED consume más o menos 2 voltios. Voltaje de resistencia es igual a 10 voltios. Escribimos el valor. ¿Cuánto ha sido la caída de la tensión? 10 voltios de corriente continua. En este lado es donde se queda todo el valor de voltaje. Solo deja circular la intensidad suficiente para que prenda el LED. Su consumo es 0.2 miliamperios. Vamos a calcular la resistencia. Voltaje sobre intensidad. Voltaje de 12 voltios y su consumo es de 0.2 miliamperios. Tenemos una resistencia de 60 ohmios. Escribimos el valor 60 ohmios. Ya tenemos el voltaje. Intensidad total. Vamos a buscar la intensidad total. La intensidad total es de 0.2 miliamperios el consumo de LED. Esa sería la intensidad total. Vamos a comprobar si ese valor es cierto. Intensidad total es igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad total es igual a 12 voltios. Ocupamos la ley de Ohm. 12 voltios dividido para su resistencia. Intensidad total ha sido 0.2 amperios. Comprobado que su consumo ha sido de 0.2 amperios. El LED es el que consume en este circuito en serie. Su resistencia, su fuente y su intensidad total, 0.2 miliamperios. Esta es la ley de Ohm, donde ocupamos sus fórmulas para poder calcular su resistencia, su intensidad y su voltaje de todo el circuito en serie. Realizamos un análisis de todo el circuito para sacar sus valores, sus caídas de tensión y su intensidad total del circuito. Transistor como interruptor. Aquí tenemos el esquemático de un transistor. Tenemos a la entrada 5 voltios de corriente continua, una resistencia de 270 ohmios, un diodo LED de transistor con su base, colector y emisor. De la entrada de su base una resistencia de 1 kilo ohmio. Resistencia de 270 ohmios con sus valores rojo, violeta, café. Diodo LED, ánodo positivo, cátodo negativo. Transistor 2N3904 y resistencia de 1K con sus valores café, negro y rojo. Acá tenemos el circuito del transistor con su resistencia, su transistor y su resistencia de base. Le vamos a conectar el diodo LED a su colector. Vamos a hacer las medidas, vamos a hacer la medición. Vamos a hacer la medición del transistor para ver cuál es el emisor, cuál es el colector y cuál es la base. Colocamos una patita roja, conectamos aquí. Tenemos una medida 786 y al otro extremo 792. 786, 792. Colector, base y emisor. El que mire más, ese es el emisor. Entonces, de este lado es el emisor y este es el colector. Donde viene conectado la resistencia, diodo LED. Este será el colector, la base y el emisor. Vamos a realizar las mediciones. Vamos a realizar las mediciones. Intensidad de emisor.
las puntas de amperios y en esta posición de corriente para medir corriente. Vamos a medir intensidad de emisor 0.7, 0.6, 0.7 miliamperios de colector, de emisor. Vamos a medir la corriente del colector. Esta parte colocamos aquí 0.5 miliamperios, intensidad del colector. Ahora sí vamos a medir la corriente de base. La corriente de base es 0.2 miliamperios. Medida su consumo de emisor, colector y base. Se cumple con la condición que intensidad de base es mayor a intensidad de colector, y intensidad de colector es mucho mayor que intensidad de base. Queda demostrado el consumo del transistor. Diseño de un circuito. Vamos a utilizar una resistencia, un diodo LED, un transistor 2N3904, un pulsador normalmente abierto y una fuente de poder. Seleccionemos la resistencia, buscamos la resistencia, escribimos res, tenemos la resistencia, busquemos un LED, diodo LED, emisor de luz, uno de animación, buscamos en este de aquí, puede ser cualquier color a su gusto. Seleccionamos también un transistor 2N3904, seleccionamos este, un NPN, un pulsador normalmente abierto, buscamos botón, seleccionamos este es normalmente abierto, y una fuente de poder. En este de aquí seleccionamos la fuente de poder, un power, y tenemos nuestra fuente de poder. Vamos a diseñar, hacer las conexiones respectivas. Necesitamos una tierra también, que sería esta. Realizamos la tierra, nos hace falta una resistencia para conectar a la base. Conectado al pulsador y este pulsador a DCC. Ya tenemos conectado resistencia, LED, transistor, resistencia de base. Vamos a darle un valor más bajo porque es un valor muy alto de la resistencia, un valor altísimo, pongámosle de 270 ohmios. Este es 2N3904, tenemos los valores 2N3904 aquí, una resistencia de 1K, suficiente para activar el LED. Recuerde que el LED necesita un mínimo de corriente para ser activado. El pulsador está normalmente abierto, quiere decir que no va a conducir. Al rato de ser presionado el LED se va a encender. Así es como se diseña un circuito en el protoboard o en el Proteus simulador virtual. Vamos a aprender el programa. Vamos a ver, si presionamos, enciende porque recibe un pulso el transistor en la base, y al ser presionado permite
circular la corriente del colector hacia el emisor. Así es como se diseña un circuito que trabaje como interruptor. Microcontrolador 16F628. Aquí tenemos el esquemático de un microcontrolador. Definamos qué es un microcontrolador. Un microcontrolador es un circuito integrado en cuyo interior posee toda la arquitectura de un computador: CPU, memoria RAM, EEPROM y circuitos de entrada y salida. Un microcontrolador de fábrica no realiza tarea alguna. Este debe ser programado para que realice desde un simple parpadeo de un LED hasta una sofisticada automatización de una fábrica. Un microcontrolador es capaz de realizar la tarea de muchos circuitos lógicos, como compuertas AND, OR, NOT, NAND, conversores, análogo digital, digital análogo, temporizadores, decodificadores, etc., simplificando todo el diseño de una placa de reducido tamaño y pocos elementos. Aquí el microcontrolador tiene los pines de entrada y salida, tiene 18 pines de entrada y salida, el puerto A y el puerto B. También tenemos aquí los pines de 15-16 que puede ser configurado como oscilador externo. El oscilador externo sirve para a qué velocidad va a trabajar el micro. También tenemos aquí en el pin 4 el MCLR. Ese es el reset del microcontrolador, que basta con ser activado y ya está listo para trabajar el micro. Asignémosle la resistencia. Le asignamos también una fuente de poder. Listo, está listo para trabajar el LED. También vamos a encender un LED. Asignémosle un LED de cualquier valor, de cualquier color. También recuerde que aquí le vamos a hacer que el LED encienda por el puerto que sí ha salido, el puerto B0. Vamos a utilizar el puerto B0. El puerto B0 por su salida va a salir 5 voltios. Lo que el LED necesita solo 2 voltios para ser activado. Recuerde que si usted le coloca 5 voltios al LED puede ser dañado. Así que le vamos a insertar una resistencia de protección. ¿Qué valor necesitamos? ¿Qué valor necesitamos para darle ese valor a la resistencia? Simple, colocamos, hacemos un cálculo de resistencia y sacaremos su valor. Le vamos a asignar más o menos un cálculo de 300 ohms. Es suficiente para encender el LED. Recuerda que la resistencia es la oposición al paso de la corriente y necesitamos una mínima corriente para que el LED encienda. Recuerde que por aquí salen 5 voltios y el pin de salida del micro soporta 20 miliamperios, suficiente para encender el LED. Con esto estamos listos para que le trabaje. También le podemos colocar un oscilador externo. En esta parte ponemos un oscilador externo de 4 MHz, listo para trabajar. También aquí podemos ver las configuraciones. Del microcontrolador, cómo está configurado. El microcontrolador. Recuerde, este es el datasheet donde nosotros podemos ver las entradas y la salida, los pines de entradas y de salidas. Y también externamente en lo físico, el 14 será su alimentación positiva y el 5 será su alimentación negativa. Entonces ya sabemos cómo configurar el pin, los pines de entrada y salida de sus
de sus puertos y su alimentación positiva y negativa. Vamos a realizar la programación para encender el LED. Primero asignaremos el microcontrolador, el microchip con el que vamos a trabajar, el 16F628A. Analicemos, ¿qué vamos a encender? Vamos a decirle al microcontrolador que por el puerto B0 saque uno lógico. Entonces le asignamos una variable que sea LED var porte B.0. Ya le asignamos que el LED por el puerto B0 se va a llamar LED. Empecemos por una etiqueta de salto. Aquí es donde nosotros vamos a decirle al microcontrolador lo que él deseamos que realice, que haga. Empezamos por un encendido. Estamos indicando con high alto que encienda el LED. Estamos especificando que encienda el LED por un lapso de tiempo de 5 segundos. Después, con este comando low, le estamos asignando que apague el LED. Le asignamos un pause de también de unos, sería más bajo de unos 500 milisegundos. Después digámosle que vaya ir a inicio, fin de la programación. Este lazo va a ser permanente, fin de la programación. Asignamos una variable que el puerto B0 se va a llamar LED, una etiqueta de salto inicio, el comando high alto, low bajo, quiere decir que enciende el LED. Este pause es el retardo que va a estar encendido el LED, y con el low apagado o bajo, estado bajo, con un pause va a decir que lo que va a estar apagado y va a retornar donde inició. Y ahí vamos a compilar el programa, porque este debe ser compilado para que el microcontrolador lo pueda leer. Vamos a compilar. Nos dice que debemos guardar el archivo. Guardémoslo en el escritorio. Creamos una carpeta nueva. Veo de un LED. Listo. Abrimos la carpeta y lo guardamos. Y comienza a ser compilado si es que no hay ningún error en la programación. Después de haber guardado y compilado nuestro programa, nos vamos a nuestro programa Proteus. Hacemos más grande para ver configuración. Presionamos en este y buscamos en la carpetita donde acabamos de realizar el programa. Buscamos parpadeo de un LED. Aquí se encuentra qué archivo nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos el archivo hex. Este es el archivo ejecutable que nosotros necesitamos para cargar en el microcontrolador. Ponemos OK y vamos a ver si corre el programa. Listo, nuestro programa está ejecutándose. Recuerden que dice que debe prender y apagar un lapso de encendido de 5 segundos. Cuente 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y se va a apagar el LED. Y por un lapso de 500 milisegundos va a apagar. Hemos realizado la programación encendido
y apagado de un LED. Ahora vamos a dar algunas recomendaciones del microcontrolador hasta que nuestro parpadeo del LED termine su ciclo. Así que es un ciclo indefinido, no va a terminar porque está indefinido. Un ciclo es un bucle. Es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones, ya que si no se lo sigue podríamos correr el riesgo de dañar el PIC. Primero, recuerde que el PIC tiene tecnología CMOS ABS. Esto quiere decir que consume muy poca corriente, pero que a la vez es susceptible a daños por estática. Se recomienda utilizar pinzas para manipular o a su vez utilizar una manilla antiestática. Procurar utilizar el regulador de voltaje, como el 7805, que nos entrega exactamente 5 voltios. Y no un adaptador de pared, ya que el voltaje de salida no siempre es el mismo, del que indica su fabricante. Por último, puede utilizar un circuito con diodo Zener de 5.1 voltios. No sobrepase los niveles de corriente, tanto de entrada como de salida. Recuerde que el PIC puede entregar por uno de sus pines una corriente máxima de 25 mA. Asimismo, soporta una corriente máxima de entrada de 25 mA. Esto quiere decir que puede encender un LED con una resistencia de 330. Vamos a realizar la programación del microcontrolador. Utilizaremos el programa MicroCAD Studio. Abrimos el programa. Se nos abrirá esta pantalla. En esta pantalla ya tengo todo el programa escrito, todo el código fuente escrito para realizar nuestras secuencias. Primero asignaremos la serie del PIC que nosotros vamos a trabajar. Aquí nos muestra una gran cantidad de opciones de microcontroladores de PIC, lo cual vamos a seleccionar el 16F628A. Luego asignaremos en nuestra primera línea un oscilador externo. El oscilador externo es a qué velocidad va a trabajar el microcontrolador. Luego en la segunda línea asignaremos que todo el puerto B sea salida, tris B, todo este puerto B sea salida. Vamos a ocupar todo el puerto B. Luego asignaremos al microcontrolador un pulsador normalmente abierto, lo cual le vamos a llamar pulsar en el puerto A. En el puerto A vamos a asignarle un pulsador, le vamos a insertar un pulsador. El puerto A se va a llamar pulsar. Esta es nuestra primera programación para que el oscilador trabaje. ¿Cómo vamos a manejar? Al frente, punto y coma son los comentarios, son lo que nosotros estamos haciendo. Ocupamos un oscilador externo. Esto nos sirve solo para darnos cuenta de lo que estamos realizando, lo que estamos escribiendo, para después poder modificar el programa. Ahora, como primera etiqueta, vamos a inicio, le asignaremos como primera etiqueta inicio, el inicio del programa. Este será lo que el programa va a realizar, qué función va a cumplir. Empezaremos poniéndole un condicional if. Un condicional if nos va a ayudar a poder llegar a una condición. Estamos utilizando el pulsador. Dice si pulsador es igual a 0, entonces vaya a aprender. Recuerde que go to quiere decir vaya a aprender si el pulsador es presionado. Caso contrario, vaya apagado. Fin de nuestro condicional. Fin de nuestro condicional. Esta es nuestra primera condición. Luego nuestras etiquetas, pues, que nos van a recordar lo que nosotros estamos escribiendo. Después viene nuestra primera programación, nuestra primera secuencia. Nuestra etiqueta se va a llamar, de secuencia se va a llamar aprender. Dentro de ella
se va a realizar nuestra secuencia dentro de ella, lo cual asignamos que todo el puerto B, excepto el B0, sea cero lógico. Solo el puerto B0 sea 1 lógico, lo demás 0 lógico, con un retardo de 500 milisegundos. Recuerde que el pause nos facilita asignarle un tiempo determinado que se encienda el puerto B. Luego será que se encienda el B0, el puerto B0, el puerto B2, el puerto B3, el puerto B4, puerto B5, puerto B6 y puerto B7 con el mismo retardo de 500 milisegundos. Hemos hecho una secuencia, un desplazamiento de bits desde el B0 al B7. Ocupamos todo el puerto B, todo el puerto B, desplazamiento de bits. Eso estamos haciendo en nuestra primera secuencia. En nuestra segunda secuencia es muy pequeña. En nuestra segunda secuencia asignaremos que todo el puerto B sea 1 lógico, que todo el puerto B se encienda con un pause de 5000, dice 5000 equivale a 5 segundos de encendido. Después que todo el puerto B sea 0 lógico, que todo el puerto B se apague con un pause de 500 milisegundos. Iremos por la tercera secuencia. La tercera secuencia es que todo el puerto B sea 1 lógico, que se encienda al mismo tiempo todo el puerto B por un lapso de tiempo de 500 milisegundos. Después, que todo el puerto B sea 0 lógico, que se apague, que todo el puerto B se apague con un retardo de 500 milisegundos. Recuerde que estamos haciendo un parpadeo de todos los LEDs con retardos de 500 milisegundos y otra vez se apague y se prenda en secuencia. En secuencia, la misma programación en secuencia por un lapso de tiempo de 500 milisegundos. Luego será el pause, determinación del puerto de encendido, y pasaremos a nuestra cuarta secuencia. Nuestra cuarta secuencia es un poquito más compleja, hemos ido haciendo un poquito más difícil. Desplazamiento de bits, simplemente estamos aprendiendo cómo encender los puertos de salida del puerto B. Desplazamientos, ahora vamos a realizar que nuestro puerto B se encienda desde el B0 al B7 al mismo tiempo, se enciendan por un retardo de 200 milisegundos. Recuerde que se van a prender los dos extremos del puerto B, el B0 y el B7 al mismo tiempo por un lapso de 200 milisegundos. Después se va a encender el puerto B1 y el puerto B2, el puerto B2 y el puerto B5, luego el puerto B3 y el puerto B4. Hemos llegado al centro y aquí se irán desplazando hacia afuera. Puerto B2, puerto B5 encendidos, puerto B1, puerto B6 encendidos y llegamos donde empezamos. Puerto B0, puerto B7. Hemos hecho la cuarta secuencia, encendidos desde los extremos hacia el centro, después desde el centro hacia los extremos. Esa ha sido nuestra cuarta secuencia, y nuestra quinta secuencia será que se encienda todo el puerto B por un lapso de 200 milisegundos. Y después nuestro dice que vaya go to, que vaya a prender, salte la etiqueta prendida, salte donde empezó. Después tenemos ya pues nuestra etiqueta de apagado, que el puerto B dice que todo el puerto B esté apagado, que todo el puerto B se mantenga apagado por un lapso de 500 milisegundos y vaya a go to, vaya a ser presionado nuevamente si desea realizar nuestra secuencia. Sería fin de la programación. Esta es toda la programación que nosotros vamos a utilizar para nuestro letrero luminoso secuencial.
Es una programación sencilla, fácil de aprender, fácil de aplicar en cualquier programa. Esta es una programación básica en el manejo de puertos, puerto A y puerto B del microcontrolador. Este es un microcontrolador básico que lo podemos nosotros aprender muy fácilmente, fácil de usar, fácil de aprender. Son códigos sencillos pero muy útiles al mismo tiempo. Aquí el define quiere decir que le va a asignar un oscilador, que le asigna, es una librería que asigna dicha herramienta para poder trabajar. Aquí también son sentencias simples de if, then, else, go to, for, pause. Son comandos muy sencillos de poder nosotros grabarnos y poder utilizar y poder manejar los pines tanto de entrada como de salida al gusto de nuestra programación. Esta es una programación básica para los alumnos que desean aprender el manejo y utilización de puertos de un microcontrolador. Recuerde que los microcontroladores están en todos los elementos electrónicos, tanto en tablets, teléfonos, iPhone, computadoras, laptop. Será una herramienta esencial que nosotros aprendemos a manejar. En la práctica pues lo utilizaremos después en la práctica de la vida cotidiana, de la vida estudiantil, de toda nuestra carrera de electrónica básica. Pues ya terminada la programación, pues vamos a compilar. Recuerde que este es un código que necesita ser compilado. Tiene que ser compilado a código binario para que la computadora entienda. Entonces vamos a compilar, dice, compilar, solo vamos a compilar, el programa está compilando, sale la pantallita, quiere decir que ya está compilado. Esto se va a guardar en un código, recuerden muy bien que esto se guarda en un código hex. Le voy a guardar en una carpetita, abrimos nuestra carpetita y escribimos el nombre de la carpeta PIC3. Ok, damos un ok, abrimos y le guardamos con ese nombre igualito. Le compilamos de nuevo para ver qué pasó. ¿Ya? Vamos a abrir nuestra carpeta para ver el archivo. ¿Cuál es el formato que nosotros vamos a utilizar para nuestra programación, para llevar nuestro archivo a la programación? Entonces este sería el hex, file hex, es archivo hex. Este es el que necesitamos, este es el ejecutable. Los demás son otros formatos que necesitaremos para en otra ocasión, pero este es el más esencial para la grabación de nuestro microcontrolador. Realizaremos la simulación del microcontrolador virtual en el programa Proteus 8.1. Abrimos el programa. En esta pantalla ya tengo diseñado mi circuito. Aquí no hay las letras para mostrar, pero sí los voy a simular prendiendo un LED por cada transistor que se va a activar. Entonces en el físico se va a activar la letra, pero aquí se va a activar un LED por cada frecuencia que va a ir desplazando desde el B0 hasta el B7, o desde el B7 hasta el B0, ¿sí? En secuencias. Para buscar resistencias simples se busca en este programa res y se asoma, se aparece, ¿no? Aquí la resistencia, lo que nosotros por estándar muestra este logotipo, y con su PCB quiere decir que sí nos facilita para poder simular. Ponemos ok, bueno, yo ya tengo seleccionada, ya no hay ningún problema. Para buscar el regulador que también utilizamos, simple, ingresamos el código 7805 y nos muestra el tipo y el modelo con PCB. ¿Sí?
listo. El B0, el 7805 tiene 3 pines. El pin 1 será la entrada, los 10 voltios o los 12 voltios, el pin 2 será tierra, y el B, el puerto, la salida es el 3, que será un voltaje de salida. Este regulador ingresa 12 voltios, pero exactamente saldrá solo 5 voltios. Recuérdense que nuestro microcontrolador trabaja a 5 voltios, entonces será el óptimo, el regulador necesario para nuestro proyecto. Después vamos a asignarle un cristal que tenemos aquí. Recuerden que también necesitamos un cristal. En el cristal que vamos a buscar con este nombre, cristal. Si nos muestra el cristal, el tipo de cristal que necesitamos. Este será el cristal para la velocidad que trabaje nuestro microcontrolador. Seguido necesitamos un capacitor. Siempre buscamos con este nombre cap, y nos va a mostrar esta opción que necesitamos. El capacitor es para fijar la frecuencia del oscilador. Después, ¿qué necesitamos? Aquí necesitamos una resistencia. Para buscar la resistencia simple, ya le hemos puesto red y aparece la resistencia, listo ya. ¿Qué necesitamos? Un pulsador normalmente abierto. Entonces simple buscamos, escribimos este código botón y se nos aparece, nos muestra el pulsador normalmente abierto que necesitamos para trabajar. Seguido ya tenemos todo lo necesario en nuestro regulador, tenemos nuestro cristal, nuestros capacitores. Ahora buscaremos el PIC. Simple, escribimos el código y nos muestra una serie de opciones. Este es el que necesitamos, le damos OK y estará listo para nuestra configuración. ¿Sí? También aquí necesitamos una fuente de poder, ¿no? Le buscamos y saldrá con la fuente de poder. ¿Qué más? A ver, necesitamos los transistores. Es también muy esencial los transistores. Escribimos nuestro código 2M3904, 2M3904, y nos muestra el que nosotros estamos buscando, 2M3904. Este es un NPN. Le damos OK y listo, ya tenemos nuestro transistor. Ahora el LED, el diodo LED. Simple, escribimos la palabra LED y nos muestra una serie de opciones, pero el que nosotros nos conviene en este momento es este. Animation, LED azul o blanco, seleccionan a su gusto de color. Esas son la animación. Recuerde que no muestra PCB, solo es para animación. Para nuestro PCB guisar necesitaremos un PCB que tenga PCB, si no nos deja trabajar. Listo, como ya tenemos todo configurado, todo insertado, pues procedemos a realizar nuestras líneas. Bueno, nuestras líneas es sencillo, simple, selecciona y arrastra y estará listo, igual sus configuraciones. Ahora empecemos por la derecha, por la izquierda, seleccionando. Vamos a hacer la configuración de nuestro microcontrolador. ¿Cómo debe funcionar? A 4 MHz, doble clic en el cristal, 4 MHz, a veces viene de 1, nosotros asignaremos un 4 de MHz. A sus costados están los capacitores, para que se ajuste la frecuencia justo, pondremos 22 picofaradios, los capacitores. Recuerde que necesita dos capacitores, 22 picofaradios para fijar la frecuencia exacta que debe trabajar. Y le asignaremos una resistencia de 10K. 10K simplemente ponemos el nombre y le podemos cambiar. Le podemos poner 5K. Simple, aquí selecciona el valor que usted desea.
Y ok, transistor, bueno, el transistor ya viene. Igual el Power 2N3904, le podemos cambiar también de nombre o de código, no hay ningún problema. Igual aquí la resistencia necesitamos una resistencia de 4.7K. Recuerde que necesitamos una corriente bien bajita para que trabaje el transistor como interruptor, ¿sí? Cuando el microcontrolador saca uno lógico, activa la base. En la base se activa y comienza a circular la corriente desde el colector hasta el emisor y se prenderá nuestro LED. Ya tenemos configurado, diseñado todo nuestro circuito, lo cual vamos a encender. Vamos a este botón de aquí de encendido. Se enciende nuestro circuito y tenemos dos botones. El primer botón que le asignamos es el pulsar. Este es un pulsador que viene por default, se le asigna una resistencia y ahí está al puerto 5, al porta A5, es el reset. Luego de haber configurado y diseñado y realizado todas las conexiones de nuestro circuito, pues procedemos a cargar. Aquí en el PIC presionamos a cargar nuestro archivo ejecutable hex que acabamos de crear en nuestro programa microcode. Bueno, aquí está mi programa ejecutable hex. Doy clic y lo pongo a cargar. Cargo en la carpetita, aquí está la dirección y le asigno 4 MHz. Ok. Ya cargado el programa en el microcontrolador, pues presiono a ejecutar. El programa se acaba de encender y cumple la condición. Mientras el pulsador no es presionado, se mantiene apagado. Presiono, comienza a trabajar. Vamos a darnos cuenta de lo que acabamos de hacer. La primera secuencia está ejecutándose con normalidad. De izquierda a derecha, hacia el centro, desplazamiento de PIC, desplazamiento normal. Quiere decir que nuestro programa está trabajando con normalidad, lo que acabamos de hacer la programación. Esta es la simulación de nuestro programa Proteus virtual. Básico, pero necesario y útil para nuestro aprendizaje de los estudiantes que están empezando en la programación de microcontroladores. Bueno, hemos hecho la demostración, la simulación. Así es como funciona nuestro programa en el virtual. Pues pasaremos después a comprobar en el físico, porque en el virtual nos trabaja normalmente, tanto en programación como en diseño. No tendremos ningún problema, pero cabe recalcar que este es un programa simulado virtualmente en tiempo real. Un programa muy bueno, accesible, y usted puede simular todos sus circuitos. Este programa nos permite simular microcontroladores, microchip, variedad de microchip, y poder realizar nuestra simulación sin ningún problema. Muy aconsejable para estudiantes, aficionados, todas las personas que deseen aprender. Un programa excelente que me ayuda en mis trabajos diarios a realizar mis simulaciones y poder compartir los conocimientos con los estudiantes. Realizaremos nuestro circuito de diseño de circuito impreso. Aquí Proteus es una herramienta muy potente que nos facilita el diseño de circuito impreso. Vamos a realizar nuestras piezas para poder soldar nuestros elementos. Presionamos en Ares, el circuito está listo.
van a ser impresos, pero le damos un ruteo, autorruteo para que se acomoden nuestras pistas y queden ubicadas en un lugar con una estética excelente para poder grabar, soldar nuestros elementos en las pistas. Ya hecho nuestro ruteo, realizado nuestro ruteo que está normal, en óptimas condiciones, vamos a ver una simulación en 3D, a ver cómo quedó nuestras pistas, cómo quedaron nuestras pistas. Si le vemos, nuestras pistas están muy bien ubicadas, están nuestros elementos en su lugar, no se sale de la placa que vamos a grabar. Está excelente, están nuestros transistores, nuestro regulador y nuestro microcontrolador. Una herramienta muy potente que nos permite visualizar antes de poder grabar el circuito. Salimos de esta herramienta y nos vamos a salida Finlayo, presionamos Finlayo y este es nuestro circuito impreso como va a salir. Simple dejamos solo las pistas, realmente solo las pistas para que queden grabadas en nuestra lámina termotransferible. Aquí es donde nosotros presionamos mirror para que se dé la vuelta el circuito y pueda ser grabado. Guardamos nuestro circuito y está listo nuestra impresión. Así es como va a quedar nuestro circuito en la lámina termotransferible. Pues será otro procedimiento para poder grabar el circuito en la baquelita. Hasta aquí nuestra simulación de diseño de circuitos impresos de PCB en Proteus Ares, una herramienta muy potente que nos facilita el trabajo en un tiempo determinado más. El circuito en el ProtoBar estamos viendo cómo está realizando las secuencias. Nuestro circuito está funcionando perfectamente. Estamos listos para soldar los elementos en la baquelita. Bueno, pues este es nuestro circuito que hemos elaborado a lo largo de estos videos tutoriales. Hemos hablado de todos los elementos que lo componen y al final llegamos al resultado que nuestro circuito funciona correctamente. Está listo para ser armado en la baquelita para soldar sus elementos y pronto ensamblaje en el letrero. Estaremos listos con el letrero luminoso secuencial. Nuestro letrero luminoso está listo, está realizando su secuencia. Secuencias que fueron grabadas en el PIC 16F628A. Empieza con la primera secuencia de izquierda a derecha. Después una secuencia de encendido y apagado de LEDs. Desplazamiento de letras hacia adentro, hacia el centro y hacia afuera. Por último termina encendiendo todos los LED y así su respectiva lazo o bucle que se podría decir en la programación que fue realizada. Nuestro letrero tiene dos pulsadores, uno para encendido y uno apagado. Se compone de la letra técnica que se enciende en secuencia formando una letra o una palabra técnica. Nuestro pulsador, el primer pulsador es para apagar el letrero y nuestro segundo pulsador es para encendido. Este es el proyecto que hemos realizado durante todo este tiempo con estos videos tutoriales, lo cual lo he ensamblado, he soldado sus partes que lo componen, como es diodos, resistencias, microchip, microcontrolador, transistor, pulsador y sus respectivas conexiones con cables de teléfono,
que son muy delgaditos para este tipo de trabajo. Hemos ensamblado todo el circuito en la baquelita donde está soldado todos sus elementos. Bueno, nuestro letrero está realizado, está hecho y está ejecutando sus secuencias. Nuestro proyecto o nuestro letrero ya está terminado. Nuestro producto está funcionando, listo para ser usado en cualquier lugar donde lo vayan a colocar. Evaluación final. Circuitos. Primera pregunta. Calcule la resistencia total del circuito en serie. Aquí tenemos un esquemático del circuito en serie conformado por una batería de 9 voltios, 4 resistencias, la primera de 10K, la segunda de 15K, la tercera de 5K y la cuarta de 12K. Recuerde que para sumar la resistencia total tenemos que sumar las 4 resistencias y nos va a salir el valor total de la resistencia equivalente. Aquí tenemos una serie de opciones. Encierre en un círculo la respuesta correcta. Segunda pregunta. Calcule la resistencia total del circuito en paralelo. Aquí tenemos un esquemático del circuito en paralelo con 2 resistencias. La primera resistencia es de 5K, la segunda de 10K. Recuerden que para calcular la resistencia total en paralelo ocuparemos la fórmula anteriormente vista en el video tutorial, que está formada por resistencia 1 por resistencia 2 dividido para resistencia 1 más resistencia 2 y nos va a salir el valor total de la resistencia. Aquí tenemos 4 opciones. Encierre en un círculo la respuesta correcta según sea su valor. Realice el ejercicio en su cuaderno. Tercera pregunta. Calcule la intensidad total del circuito. Aquí tenemos un esquemático del circuito en serie conformado por una batería de 9 voltios. Recuerde que para calcular la intensidad total tenemos que primero sacar la resistencia total. Segundo, ocupar la ley de Ohm y sacar la intensidad total. Intensidad total será igual a voltaje sobre resistencia. Aquí tenemos una serie de opciones de respuestas. Elija su respuesta correcta. Realice el ejercicio en su cuaderno y elija su respuesta correcta. Cuarta pregunta. Calcule la intensidad total del circuito. Aquí tenemos un circuito en paralelo. Vamos a calcular su intensidad total. De la misma forma que hicimos anteriormente de calcular la intensidad total del circuito en serie, aquí haremos lo mismo. Primero sumaremos las 2 resistencias, quedando en un solo circuito una sola resistencia. Y ya sacaremos intensidad es igual mediante la ley de Ohm. Intensidad es igual voltaje sobre resistencia total y no sé. Y obtendremos la intensidad total. Aquí tenemos una serie de opciones. Realice el ejercicio en su cuaderno y encierre en un círculo la respuesta correcta. Quinta pregunta. Calcule el valor de la resistencia. Tenemos una sola resistencia y un diodo LED. Un circuito en serie. Tenemos un esquemático también de la ley de Ohm. Voltaje será igual a intensidad por resistencia. Resistencia será igual voltaje sobre intensidad. Intensidad será igual voltaje sobre resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Recuerde que para calcular este voltaje, nuestro diodo LED su consumo es de 0.2 amperios. 0.2 amperios. Tenemos que hacer uso de la ley de Ohm para calcular este valor para que el diodo LED se pueda encender. Caso contrario, si colocamos una resistencia de mayor valor, no se podrá encender el LED. Recuerde que el LED necesita de 2 a 3 voltios para emitir luz.
Pero si nosotros le colocamos un valor alto de voltaje, nuestro diodo se quemará. De la misma forma tenemos que calcular para obtener un valor mínimo que pueda encender el LED. Recuerde, utilice la ley de Ohm y calcule su resistencia. Tenemos una serie de opciones, posibles opciones para que nuestro diodo LED se encienda. Elija su respuesta correcta, encierre un círculo. Ocupe la ley de Ohm para calcular voltaje, intensidad y resistencia. Gracias, jóvenes, suerte.